Hola. ¿Se ha ido? No me he dado cuenta, no he visto nada, Jim. Nada he visto. ¿No? ¿No está arriba? ¿Qué habrá pasado? No. Rece Marcelo Quiroga Santa Cruz. 1. La información obtenida de la Unidad de Investigaciones Financieras no podrá ser compartida ni publicada en la fase de análisis de investigación. 2. Cuando la Unidad de Investigaciones Financieras considere que la información contiene presuntos hechos de corrupción, la remitirá con todos sus antecedentes al Ministerio Público y la pondrá en conocimiento del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. De la Procuraduría General del Estado. 3. Esta información, valorada por el Ministerio Público, podrá ser presentada como prueba en los procesos penales. Artículo 23. Sistema integrado de información anticorrupción y de recuperación de bienes del Estado. 1. Crearse el Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. SIARBE, en cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. El mismo tiene por objeto la centralización e intercambio de información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción para diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha contra la corrupción. 2. El SIARE tendrá dentro de sus atribuciones la verificación de oficio de las declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción. 3. Un decreto supremo establecerá sus alcances, organización interna, atribuciones y procedimientos a ser aplicados. Capítulo 3. Delitos de corrupción. Artículo 24. Sistematización de los delitos de corrupción y vinculados, además de los tipificados en el presente capítulo se consideran delitos de corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal: 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los artículos 153 y 154 y 157, 158, 172 bis, párrafo cuando el artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los artículos 222 y 224, párrafo segundo del artículo 225, son considerados delitos vinculados con corrupción los contenidos en los siguientes artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 128, 228, 228 bis, 229 y 230. Artículo 25. Creación de nuevos tipos penales. Se crean los siguientes tipos penales: 1. Uso indebido de bienes y servicios públicos. 2. Enriquecimiento ilícito. 3. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
4. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito. 5. Cohecho activo transnacional. 6. Cohecho pasivo y transnacional. 7. Obstrucción de la justicia. Y 8. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. Artículo 26. Uso indebido de bienes y servicios públicos. La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaran destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones a las cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública. 14. Ley de lucha contra la corrupción. Será sancionada con privación de libertad de 1 a 4 años. Si por el uso indebido el bien sufrirá deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años y reparación del daño causado. La pena del párrafo primero será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios de personas remuneradas por el Estado o de personas que se encuentren en el cumplimiento de un deber legal, dándoles un fin distinto para los cuales fueron contratados o destinados. Artículo 27. Enriquecimiento ilícito. La servidora pública o servidor público que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos electos, multa de 200 hasta 500 días y del decomiso de los bienes obtenidos legalmente. Artículo 28. Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. La persona natural que mediante la actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, afectando al patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos legalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieran incrementado el patrimonio de la persona jurídica afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad ilícita. Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados, además de los obtenidos como producto. Maceo Quiroga, Santa Cruz, 15. Del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Artículo 29. Favorecimiento al enriquecimiento ilícito, en que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitar su nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y o cargos, efectos y multa de 50 a 500 días. Artículo 30. Cohecho activo transnacional. El que prometiere, ofreciere u otorgare en forma directa o indirecta a un funcionamiento público extranjero o de una organización internacional pública beneficios como dádivas, favores o ventajas que redunden en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones para obtener o mantener un beneficio indebido en relación con
la realización de actividades comerciales internacionales. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 100 a 500 días. Cohecho pasivo transnacional de funcionario público extranjero o funcionario de una organización internacional pública que solicitare o aceptare en forma directa o indirecta un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 500 días. Artículo 32. De obstrucción de la justicia. El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido, inducir a una persona a prestar falso testimonio y obstaculizar. 16. Ley de lucha contra la corrupción. Muy bien. Ya hemos leído 2 hojas. Le voy a contar cuánto nos queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hojas nos faltan. Muy bien. Vamos a leer 3 hojas más. Ya luego vamos a descansar. Luego en otro leemos las 7 otras hojas. ¿Ya? Bueno, vamos a leer 5 hojas y luego 2 hojas más. ¿Sí? La presentación de testimonio o la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 30 a 500 días. Se agravará la sanción en una mitad a quienes utilizan la fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de jueces, fiscales, políticas y otros servidores responsables de lucha contra la corrupción. Artículo 33. Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. El que falseare u omitiere insertar los datos económicos, financieros o patrimoniales que la declaración jurada de bienes y rentas deba contener, incurrirá en privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 50 a 200 días. Artículo 34. Modificaciones e incorporaciones al Código Penal. Se modifican los artículos 105, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 173, 173 bis, 174, 177, 185 bis, 221, 222, 224, 225, 228, 229, 230. El Código Penal y se incorporan los artículos 150 bis, 172 bis y 228 bis. De acuerdo al siguiente texto, artículo 105. Términos para la prescripción de la pena. La potestad para ejecutar la pena prescribe 1. En 10 años si se trata de pena privativa de libertad mayor de 6 años. 2. En 7 años tratándose de pena privativa de libertad menores de 6 años y mayores de 2. 3. En 5 años si se trata de las demás penas. En estos plazos empezarán a correr desde el día de la notificación con la sentencia condenatoria o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera empezado a cumplirse. Marcelo Quiroga Santa Cruz, 17. Muy bien. No procederá la prescripción de la pena bajo ninguna circunstancia. En delitos de corrupción, artículo 142. Peculado la servidora o el servidor público fea que aprovechando el cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será
sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 200 a 500 días. Artículo 144. Malversación. La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia una aplicación distinta de aquella a que estuvieron destinados será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un tercio. Artículo 145. Cohecho pasivo propio. La servidora o el servidor público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiera directamente o por interpuesta persona para sí o un tercero dádivas o cualquier otra ventaja, o aceptare ofrecimientos o promesas de sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 50 a 150 días. Artículo 146. Uso indebido de influencias. Si servidora o el servidor, la servidora o el servidor público, autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtuviera ventajas o beneficios para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 500 días. Artículo 47. Beneficios de razón del cargo. La servidora o el servidor público o autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios. 18. Ley contra la corrupción. Bueno, vamos a leer 3 hojitas más. Ya luego, si leemos 3 hojas, luego vamos a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas más vamos a leer. ¿Ya? Pues vamos allá. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y multa de 100 a 250 días. Artículo 149. Omisión de declaración de bienes y rentas. La servidora o el servidor público que conforme a la ley estuviera obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de 30 días. Artículo 150. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. La servidora o el servidor público que por sí o por interpuesta persona o por actos simulados se interesare y obtuviera para sí o para tercero un beneficio en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene en razón de su cargo, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 150 bis. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares. El delito previsto en el artículo anterior también será aplicado a los árbitros, peritos, auditores, contadores, martilleros o rematadores y demás profesionales respecto a los actos en los cuales por razón de su oficio intervienen a los tutores, curadores, albacias y síndicos respecto a de los bienes pertenecientes a sus pupilos, curados testamentarios, concursos, liquidaciones y actos análogos, con una pena privativa de libertad de 5 a 10 años y multa de 30 a 500 días. Artículo 151. Conclusión. La servidora o el servidor público o autoridad que con abuso de su condición o funciones directo e indirectamente exigiera y obtuviera dinero u otra ventaja ilegítima
proporción superior a la fijada legalmente en beneficio propio o de un tercero será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Marcelo Quiroga Santa Cruz 19. Muy bien. 20. Ley de lucha contra la corrupción. Artículo 152. Exacciones. La servidora o el servidor público que exigiere u obtuviere las exacciones expresadas en el artículo anterior convertidas en beneficio de la administración pública será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Si se usare de alguna violencia en los casos de los artículos anteriores, la sanción será agravada en 1/3. Artículo 153. Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes de la servidora o el servidor público o autoridad que dictare resoluciones o órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes o ejecutare o hiciere ejecutar dichas resoluciones u órdenes será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. La misma pena será aplicada cuando la resolución sea emitida por un fiscal. Si el delito ocasionare daño económico al Estado, la pena será agravada en 1/3. Artículo 154. En cumplimiento de deberes, la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiera, hacer o retardare un acto propio de sus funciones será sancionado o con privación de libertad de 1 a 4 años. La pena será agravada en 1/3 cuando el delito ocasione daño económico al Estado. Artículo 157. Nombramientos ilegales. Será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 30 a 100 días. La servidora o el servidor público que propusiere el tema o nombrare para un cargo público persona que no reuniere las condiciones legales para su desempeño. Artículo 172 bis. Receptación proveniente de delitos de corrupción. El que después de haber cometido un delito de corrupción ayudare a su tutor a asegurar el beneficio. Muy bien. Marcelo Quiroga Santa Cruz 21. O resultado del mismo, o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito. Será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años y el decomiso de los bienes obtenidos ilícitamente. Artículo 73. Prevaricato. La jueza o el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones manifiestamente contrarias a la ley será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Y como resultado del prevaricato, en proceso penal se condenare a una persona inocente, se le impusiere pena más grave que la justificable o se aplicare legítimamente la detención preventiva, la pena será agravada en 1/3 a la establecida en el párrafo anterior. Los árbitros o amigables, componedores o quien desempeñare funciones análogas de decisión o resolución y que incurran en este delito tendrán una pena privativa de libertad de 3 a 8 años. Si se causare daño económico al Estado, será agravada en 1/3. Artículo 173 bis. Cohecho pasivo de la jueza, juez o fiscal, la jueza, el juez o fiscal que aceptare promesas o dádivas para dictar, demorar u omitir dictar una resolución o fallo en asunto cometido a su competencia
será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años y con multa de 200 a 500 días, más inhabilitación especial para acceder a cualquier función. ¿Dónde está? Función pública y o cargos efectos. Idéntica sanción será impuesta a los abogados que con igual finalidad y efecto concertasen dichos consorcios con uno o varios jueces o fiscales o formaren también parte de ellos. Artículo 174. Consorcio de jueces, fiscales y abogados de la jueza, el juez o fiscal que concertare la mm, 122 Ley de lucha contra la corrupción. Formación de consorcios con uno o varios abogados o tomar parte de ellos con el objeto de procurarse ventajas económicas ilícitas en detrimento de la sana administración de justicia. Se ha sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Artículo 177. Negativa o retardo de justicia. El funcionario judicial o administrativo que en ejercicio de la función pública con jurisdicción y competencia administrando justicia retardare o incumpliere los términos en los cuales les corresponda pronunciar sobre los trámites, gestiones, resoluciones y sentencias conforme a las leyes procedimentales, a la equidad y justicia y a la pronta administración de ella. Se ha sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Artículo 185 bis. Legitimación de ganancias ilícitas en que adquiere, convierte o transfiera bienes, recursos o derechos vinculados a delitos de elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas y terrorismo, con la finalidad de ocultar o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. Inhabilitación para ejercicio de la función pública y o cargos electos y multa de 200 o a 500 días. Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite o incita a la comisión de este delito será sancionado con privación de libertad de 4 a 8 años. Bueno, nos falta una hojita más. 23. Marcelo Quiroga Santa Cruz. Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo. Artículo 221. Contratos lesivos al Estado. La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de 1 a 4 años. El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial
a la economía nacional. Será sancionado con reclusión de 3 a 8 años. Artículo 222. Incumplimiento de contratos. El que, habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Artículo 224. Conducta antieconómica. La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones o empresas estatales causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa daños al patrimonio de ellas y a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de 3 a 8 años. Si actuare culposamente, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. La logramos. 24. Ley de lucha contra la corrupción. Muy bien, aquí dice artículo 225. Infidencia económica. La servidora o el servidor público, el que en razón de su cargo o funciones se hallare en posesión de datos o noticias que deba guardar en reserva relativos a la política económica y los revelare, será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Incurrirá en la misma sanción agravada en un tercio la servidora o el servidor público el que en las condiciones anteriores usare o revelare dichos datos o noticias en beneficio propio o en terceros. Si obrare culposamente, la pena será rebajada en un tercio. Artículo 228. Contribuciones y ventajas legítimas el que, abusando de su condición de dirigente o el que, simulando funciones, representaciones, instrucciones u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona exigiera u obtuviese dinero u otra ventaja económica en beneficio propio o de terceros, será sancionado con privación de libertad de 1 a 3 años. Si el autor fuere servidora o servidor público, la pena será agravada en un tercio. Artículo 228 bis. Contribuciones y ventajas legítimas de la servidora o servidor público. Si la conducta descrita en el artículo anterior hubiere sido cometida por servidora o servidor público, causando daño económico al Estado, la pena será de privación de libertad de 3 a 8 años. Artículo 229. Sociedades y asociaciones ficticias. El que organizare o dirigiere sociedades cooperativas u otras asociaciones ficticias para obtener por estos medios beneficios o privilegios indebidos será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años y multa de 100 a 500 días. Si fuera servidor o servidor público, el que por sí o por... ya está. Bueno, pues nos vemos en el siguiente video con los últimos 6 hojas. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos leído como 12 hojas, hemos leído. Entonces ya nos falta poquito, ¿ya? Bueno, nos vemos más ratitos con la última lectura, ¿ya? Adiós.